Bien, les voy a proyectar la presentación. Segundo. Muy bien. Bueno, el objeto de esta charla, como lo comentábamos, no es necesariamente vamos a tener una clase, no va a ser un examen, nada en absoluto. La intención aquí es que podamos lograr conocer de manera general el concepto de beneficiario controlador con la finalidad de cumplir con las disposiciones fiscales que entraron en vigor a partir de enero del 2022 y que preocupa y ocupa a todas las personas morales, por lo menos que están en México. La intención de esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los alcances y los efectos jurídicos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo considero que lo vamos a lograr de la siguiente forma. Vamos a platicar un poco de los antecedentes, del por qué viene todo esto, qué lo empieza a generar, cómo se constituye la reforma al Código Fiscal de la Federación. Tenemos que definir, y esto es, considero yo, lo más importante, qué es el beneficiario controlador, a quiénes aplica, porque no aplica a todas las personas en México, sino simplemente algunas. ¿Cómo debemos integrar toda la información, todo el expediente, todo lo necesario para poder estar en cumplimiento de las obligaciones fiscales? Y lo más importante, ¿qué pasa si no cumple? Porque el SAT ha, bueno, en las disposiciones fiscales, en el Código Fiscal de la Federación, se han impuesto diversas sanciones con base en el incumplimiento que son bastante importantes. Entonces, bueno, vamos a pasar con lo primordial. ¿Por qué se crea esta reforma? ¿Por qué se crea este cambio, esta obligación? Inicialmente debemos de conocer que el Estado mexicano, así como muchos otros países, se adhieren a diversos grupos, grupos financieros, grupos de colaboración en cuestiones de derechos humanos, etcétera, etcétera. En este caso, el grupo que nos ocupa es el Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI, que lo que busca el GAFI es básicamente combatir el financiamiento del terrorismo, combatir el lavado de dinero y, en consecuencia, combatir la elusión y la evasión fiscal. En este caso vamos a hablar o estamos hablando de un tema meramente fiscal. Sin embargo, tiene relación, tiene diversas particularidades relacionadas a la prevención del lavado de dinero, porque prácticamente todo esto viene del grupo GAFI. ¿Qué tiene de objeto este grupo o cómo lo podemos ir entendiendo? Porque seguramente lo vamos a ir escuchando en posteriores temas. Básicamente, Gafi, pues es un grupo, supongamos que es como una especie de club, al cual los países se agregan. ¿Con qué objeto? Pues de colaborar, de pertenecer al propio grupo, al propio club, y obviamente tener beneficios. Un país que podría obtener de beneficios estando en un grupo como este, pues acceso a mayores financiamientos, acceso a diversas colaboraciones en temas de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una de las principales razones por las cuales los países se adhieren a estos grupos o a estos clubes, vamos a llamarlo así. Ahora bien, sabemos que cuando nosotros nos adherimos o nos agregamos a un grupo, a una, en este caso a un club, pues hay ciertas reglas, hay ciertos lineamientos que debemos de seguir con el objeto de continuar con estos beneficios y con lo que podamos obtener de ello. En este caso, el GAFI emite 40 recomendaciones. Vamos a suponer que son especie de como reglas. De cierta forma no son leyes porque no son vinculantes al 100%, pero son reglas o recomendaciones que el GAFI dice, bueno, todos los que son parte de este grupo o de este club tienen que cumplir con esto. Vamos a suponer, si yo me quiero agregar a un club deportivo, pues evidentemente tengo que acudir en ciertos horarios, tengo que hacer el pago de ciertas cuotas, tengo que acudir
con ropa deportiva adecuada, tengo que acudir con las herramientas necesarias para los deportes que a lo mejor yo quiera realizar, etcétera, etcétera. En este caso, como el objeto del Grupo de Acción Financiera Internacional es el combate al financiamiento al terrorismo, al lavado de dinero y a la elusión fiscal, pues básicamente las recomendaciones que hace a los países es que todos aquellos países que se adhieran tienen que hacer las adecuaciones y modificaciones con relación a sus leyes y ordenamientos. ¿Para qué? Para que vayan acordes precisamente al objeto del grupo, que es combatir el financiamiento al terrorismo y combatir el lavado de dinero. Y en este caso, la reforma que nos ocupa, pues es principalmente el combate a la ilusión y la evasión fiscal. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Pero es básicamente eso el antecedente principal. Nosotros nos adherimos. Me parece, no tengo el dato exacto, no quiero equivocarme, pero es alrededor del año 2000, 2001, que es que el Estado mexicano se adhiere y se han estado implementando diversas cuestiones en las leyes federales con el objeto de cumplir y tener buenas calificaciones, porque este grupo de acción financiera internacional, básicamente va calificando a los estados que son parte para saber si están cumpliendo o no. Y si no están cumpliendo, pues nos sacan del grupo y perdemos esos beneficios, ¿vale? Ahora, como les comentaba, en el tema del beneficiario controlador, las principales recomendaciones que tienen relación a esto son la recomendación 24 y 25, que ahorita vamos a ver un poco de eso, y una que nos puede ayudar, que es la recomendación 10, que señala la debida diligencia del cliente. Esta debida diligencia del cliente va más encaminada al sistema financiero con el objeto de, evidentemente, identificar de manera correcta a todos los clientes que ingresan a estos bancos que crean sus cuentas, ¿no? Ya no es a lo mejor como antes, a mí en lo personal no me tocó, soy joven, no tanto, pero a mí no me tocó, por ejemplo, que pudiera uno acudir al banco y hacer ciertas operaciones o aperturar varias cuentas con requisitos tan mínimos, ¿no? En su momento lo podemos constatar quizá como una especie de dato histórico y cinematográfico. Hay una película que se llama Atrápame si puedes, no sé si la han visto, en donde uno de los principales protagonistas, pues es un estafador. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues falsificaba cheques, iba y los cambiaba como si fueran cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque realmente no había esta debida diligencia tan precisa, ¿no? Bueno, en cuestión de antecedentes, eso es lo que podemos apreciar en el tema del GAFI. Ahora bien, en México, no hace muchos años, se creó la ley antilavado, coloquialmente señalada ley antilavado, pero el nombre correcto es Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Con qué finalidad? Precisamente con ir cumpliendo con estas recomendaciones del GAFI. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una ley relacionada a todo eso. En este caso, con relación al tema que nos ocupa, el beneficiario controlador, pues todo se encuentra definido en el artículo 3, fracción tercera de esta ley antilavado. Y bueno, ya en cuestión de entrar un poco más en el tema, en el Código Fiscal de la Federación, a partir de enero del 2022, se agregaron estos tres artículos, que es el artículo 32B ter, el artículo 32B quater y el artículo 32B quinquies, que de cierta forma yo lo quise definir así un poco, qué es lo que define cada artículo. Uno, los sujetos obligados, quienes tienen que cumplir. El quater, cómo lo define la ley como el beneficiario controlador. Y el quinquies, algunos señalamientos con relación a la actualización y la modificación. Pero vamos a pasar ya a la materia en cuestión. Como les comentaba, básicamente, la recomendación 24 del GAFI, ¿qué era lo que buscaba o qué es lo que señala que tienen que adaptar todos los países? Pues bueno, que dentro de sus sistemas, ya sean financieros, de ordenamientos jurídicos, etcétera, etcétera, existan las herramientas necesarias para poder obtener transparencia en cuanto al beneficiario de las personas jurídicas. Personas jurídicas en México nosotros las conocemos como personas morales.
Para temas fiscales, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que es el objeto de la plática, pues tenemos a las personas físicas, a las personas morales, personas físicas como yo, como la mayoría de ustedes, y personas morales, pues aquellas empresas, aquellas sociedades, asociaciones que se crean por personas físicas con un fin en común, ya sea eh, fin lucrativo o no lucrativo. ¿Qué es lo que buscaba esta recomendación o qué es lo que señalan estas recomendaciones y por qué es considerable tenerlas presentes? Porque si algo en el Código Fiscal no nos queda claro con relación a cómo vamos a aplicar estas obligaciones, podemos nosotros apoyarnos precisamente de estas recomendaciones, que es, señala que tenemos que tener información básica de todos estos beneficiarios o todas estas personas que participan dentro de las personas jurídicas o personas morales. Información sobre el beneficiario final. Beneficiario final, veámoslo nosotros como aquella persona que finalmente usa o disfruta los beneficios o lo que produce esa persona moral o esa empresa o esa asociación, así como algunas otras personas jurídicas que puedan estar involucradas dentro de una persona jurídica, en este caso, por ejemplo, partes relacionadas. También debemos implementar el acceso oportuno a información actualizada y oportuna para entregarla a las autoridades, es decir, todos estos expedientes, toda esta información que van a generar las instituciones financieras, los fedatarios públicos y los mismos contribuyentes obligados, pues tienen que tenerlo de manera adecuada para poderlo dar a las autoridades en caso de que nos lo requieran. También en la recomendación pues establece que los estados parte tienen que imponer o tienen que implementar responsabilidades y sanciones precisamente para qué, para que se cumplan. Es decir, te voy a dar una recomendación y te voy a señalar que hay una especie de castigo si no la cumples, ¿vale? Y también, obviamente, la cooperación internacional a través de firmar ciertos convenios o tratados con todos estos países que son parte, ¿para qué? Para que se puedan enviar información entre ellos mismos con relación a la investigación de posibles beneficiarios controladores o beneficiarios finales que puedan estar incurriendo en alguna actividad ilícita. De eso va la recomendación 24 y todo esto lo vamos a ver cómo fue que se implementó en el Código Fiscal de la Federación. En el caso de la recomendación 25, que habla de otras personas jurídicas igual transparencia y beneficiario, habla de cómo vamos a identificarlo a través de otras estructuras jurídicas, nuevamente la cooperación internacional y nuevamente la responsabilidad y sanciones, porque también puede haber no solo responsabilidad y sanciones en el caso de los contribuyentes o los obligados, sino que también puede haber responsabilidades y sanciones precisamente a estos estados parte que no cumplan con la adaptación en su ordenamiento para el cumplimiento de las mismas. Es decir, no solo nos pueden castigar a nosotros como contribuyentes, sino también al Estado mexicano, los pueden básicamente sancionar por no acatar estas recomendaciones. Y en el caso de la ley antilavado, me permití digitalizar y poderles proyectar lo que se establece en el artículo tercero, fracción tercera. ¿Con qué objeto? Que veamos que básicamente lo que se hizo en el Código Fiscal de la Federación es muy, muy similar. ¿Cómo define la ley antilavado o ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Básicamente señala que el beneficiario controlador es la persona o grupo de personas. Aquí vamos a partir de lo siguiente. Un beneficiario controlador siempre va a ser una persona física, una o varias. ¿Y a quién se le puede considerar como beneficiario controlador? Pues aquella persona que a través de ella, a través de otra persona o a través de actos obtenga beneficios de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición de un bien o de un servicio derivado de una actividad económica, de una actividad de una asociación o sociedad o cualquier persona moral o acto que se le parezca. Ahorita vamos a hablar de algunos otros actos que se le pueden parecer a la persona moral, que es, por ejemplo, el fideicomiso o el contrato de asociación en participación, que si bien no están constituidos como una persona moral, para efectos fiscales, sí se le da este tratamiento. También se considera como beneficiario controlador, pues aquella persona física que ejerce el control de aquella persona moral en su carácter de cliente usuario, en donde lleve actos u operaciones ¿para qué? Para tener un beneficio en donde se pueda determinar finalmente que él va a ser el que lo logra. A lo mejor no es socio accionista, pero de alguna manera
tiene ciertos beneficios, tiene cierto acceso a recursos, cierto acceso a las herramientas que pueden ser útiles para obtener recursos. Y bueno, en este caso se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando. ¿A qué va con esto o esta parte? Y yo sé que estamos en tema antilavado, esto no es el tema fiscal, sin embargo, es prácticamente lo mismo que vamos a ver ahorita en tema fiscal. ¿Por qué señala esto que lo divide en tres incisos? Porque muchas de las veces en las personas morales no se puede tener identificada de manera principal o así a primer vistazo, como pudiéramos llamarle, quién es el beneficiario controlador, porque a lo mejor no aparece en las actas, porque a lo mejor no es socio accionista, o lo ha sido de forma contingente, lo fue antes, o está dentro de un papel distinto a la estructura societaria. Es por ello que aquí hace esta ampliación, que se entiende que una persona o grupo de personas controla y por lo tanto se puede considerar como ese beneficiario, cuando a través de titularidad de valores por contrato de cualquier otro acto puede, lo señala aquí muy simple, imponer decisiones en las asambleas generales, tener el derecho al voto de más del 50% del capital social o dirigir la administración de la persona moral. En este caso, el 50% es para tema antilavado. En el caso del Código Fiscal, se establece el 15%. Es decir, que el margen fue disminuido. ¿Para qué? Para que puedan ser todavía más. ¿Pero a qué se refiere con esto? A que todo este tipo de actividades pueden ponernos a nosotros en el lugar de ser los beneficiarios controladores. ¿Vale? Voy a continuar. Esto es lo que establece la ley antilavado. Ahora bien, ¿qué fue o de qué va la reforma y el agregar estos artículos al Código Fiscal de la Federación? En el caso del Código Fiscal de la Federación, vamos a iniciar con el artículo 32b ter, que yo lo definí de esta forma, que son los sujetos obligados. Es decir, ¿quiénes tienen que cumplir con esta obligación? ¿Cuál es la obligación principal? Identificar quiénes son los beneficiarios controladores. Ya los identifiqué, ok, ya sé quiénes son, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenemos que hacer un expediente a través de recabar cierta información, mantenerla actualizada, conservarla y tenerla a disposición de las autoridades fiscales. En este caso, ¿quiénes son los sujetos obligados? Todas las personas morales, sea SADCB, SDRL, un contrato de asociación en participación, sea un fideicomiso, como lo menciona ahí, pero de todas las personas morales, todas, sociedad de acciones simplificadas, eh, puede ser también una asociación civil, aunque sea sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque al final del día, por ahí pasa dinero y por ahí se puede evadir fiscalmente y por ahí se puede lavar el dinero. Entonces, es importante que se cumpla por parte de todas las personas morales. En este caso, también en todos los fiduciarios, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de un fideicomiso, o como les comentaba, en el caso de alguna parte contratante o integrante de alguna otra figura jurídica, como lo es la asociación en participación, que si bien es un contrato, les repito, para temas fiscales, se da el tratamiento de persona moral. Ahora, nuevamente, ¿a qué estamos obligados? Sí, ya comentamos a señalar, a identificar al beneficiario controlador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como les comentaba, tenemos que recabar información, guardarla y la tenemos que tener como parte de la contabilidad de la persona moral, como un registro, como un expediente. ¿Cuándo la vamos a proporcionar? Y esto es algo bien importante y esto lo señala puntualmente la ley. Porque hay quienes en su momento, quizá contadores, colegas abogados, se acerquen a ustedes con el objeto de ofrecerles el servicio, ustedes lo empiezan a ver y es, ok, esto, ¿cómo lo tenemos que cumplir? Sí, ya sé que somos las personas morales. Sé que tengo que hacer. ¿Cuándo lo voy a cumplir o cómo lo tengo que cumplir? Si bien esta reforma se adhirió el código en enero del 2022 para que su cumplimiento iniciara a partir de enero del 2022, ¿por qué no se había hablado tanto de esto?
principalmente porque se había controvertido y se había ido para estudio a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque de cierta forma se consideraba violatorio al secreto bancario, a la libertad personal, a la privacidad de ciertos datos, etcétera, etcétera. Sin embargo, fue en junio, finales de junio del 2023, donde nuestra ministra, Yasmín Esquivel, encargada del proyecto, ha determinado que esta reforma es totalmente constitucional, que no viola derechos humanos y que todo está acorde a derecho. Es por eso que es tanto auge ahorita. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el segundo punto que estamos platicando? Que hay personas que dicen, ok, ¿esto qué quiere decir? Que estaba en stand-by. No sabíamos si la teníamos que cumplir o no. Ok, ya se declaró que sí la tenemos que cumplir. ¿Desde cuándo la tenemos que cumplir? En estricto sentido, la tenemos que cumplir desde enero del 2022. ¿Qué pasa si no he cumplido? Evidentemente nos pueden sancionar. Sin embargo, hay algo aquí que tenemos que hacer mucho hincapié y lo establece el artículo 32 BTER. Ustedes lo pueden estudiar en el Código Fiscal y señala, están obligados a obtener y conservar como parte de su contabilidad toda la información que se va a requerir y a proporcionar al SAT, porque el SAT es quien nos lo va a pedir. ¿Cuándo lo tenemos que entregar? Cuando el SAT nos lo requiera. Ahí está la respuesta. Evidentemente ya lo debemos de tener. Desde enero del 2022 debimos haber empezado a cumplir. Lo debemos de tener en nuestra contabilidad. ¿Y cuándo lo vamos a entregar? Cuando nos lo requieran. Ahora, en este caso, para las personas que lo empezaron a hacer desde enero del 2022, muy seguramente quien ya lo hizo, ya lo enviaron con todo lo que tiene que ver con su declaración anual que se hizo este año en el mes de marzo, donde envían su contabilidad, envían todos sus estados financieros, todo lo que constituye su contabilidad y en este caso, pues también el expediente de los beneficiarios controladores. Entonces, ahí es de donde nosotros tenemos que partir para saber si nos pueden sancionar o no, ¿vale? Ahora, en el caso de los notarios, corredores públicos o las entidades del sistema financiero, tienen también esta obligación. Ojo, no quiere decir que porque yo fui a constituir una empresa el año pasado o estoy por constituirla, me voy a limitar a que, es que el beneficiario controlador eh, me lo va a identificar el notario y ya no tengo yo que hacer nada. No. El notario, el corredor público, las entidades del sistema financiero tienen la obligación de tener también esta información para identificarlos y proporcionárselo al SAT cuando el SAT se lo requiera a los notarios, porque básicamente lo que va a hacer el SAT es, voy a revisar a Patito SADCB y también voy a revisar quién fue el notario corredor público que tuvo relación con con esta persona moral y ver si los dos tienen la información que deberían tener, porque la sanción puede ser no solo para el contribuyente, sino también para el notario. Entonces, no hay que limitarnos o hay que esperar a que, es que el notario ya lo hizo, ya con eso ya le da el aviso. No, nosotros lo tenemos que ver, lo menciono aquí, como parte de nuestra contabilidad, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de solicitud? Y lo establece el propio artículo 32 BTER. El SAT lo va a solicitar con base o conforme lo establecido en el artículo 154 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, que nos lo va a solicitar a través de buzón tributario, puede ser a través de correo ordinario telegrama, puede ser a través de estrados, perdón, o por edictos. Si nosotros ponemos un poco de atención al artículo 134, pues ahí establece las causas o circunstancias en las cuales nos va a requerir por uno o por otro medio, ya sea buzón tributario, correo ordinario, por estrados o por edictos. Entonces, el SAT nos lo va a requerir. Vale, nos lo requiere. Ya, nos llegó el mensaje al buzón tributario. Necesito que me envíes todo lo relacionado a el cumplimiento de la identificación del beneficiario controlador. Tenemos 15 días a partir de que surte efectos la notificación. Vamos a suponer, si nos notificaron el día de ayer viernes. Bueno, ayer estaban de vacaciones, no creo. Vamos a suponer la siguiente semana, 1 de agosto. Nos notifican el 1 de agosto.
nosotros nos autenticamos en buzón tributario, ese día surte efectos la notificación, al día miércoles, que sería 2 de agosto, empieza a correr el término de los 15 días, en donde yo tengo que enviar toda la información que me requiera. Y toda la información que me requiera seguramente será toda la información que se ha establecido en la regla, en la resolución miscelánea fiscal, con base en un listado de toda la información que debemos agregar, que en un momento se los voy a proyectar. Entonces, nos requiere el SAT. Son 15 días en donde nosotros tenemos que cumplir. Si no cumplimos o no alcanzamos, pues nos puede sancionar. Ahora bien, es que esos 15 días son muy pocos. Podemos solicitar otros 10 días de prórroga, siempre y cuando que lo solicitemos, obviamente, y acreditemos que es necesaria la prórroga. Vamos a suponer, a lo mejor tenemos eh, partes relacionadas o socios extranjeros y la información que requerimos, pues lo estamos haciendo a través de diversas colaboraciones con instituciones financieras, etcétera, etcétera, y todavía no nos la han entregado. Podemos nosotros acreditar que ya hemos hecho la solicitud, que nos han comentado que nos lo van a entregar en 2 o 3 semanas, pues bueno, esa es una causal o es una justificación de que no podemos cumplir en 15 días. ¿Por qué? Porque ese documento me lo van a entregar unos días después. Sin embargo, es conveniente, por ello, tenerla desde ya, es decir, desde ahorita o habiéndola tenido desde enero del 2022. Y en este caso del proceso de la solicitud, pues va a aplicar igual para fedatarios públicos o entidades del sistema financiero. Se les van a dar 15 días, se les notifica, te doy 15 días para que cumplas. No cumples, te voy a sancionar, o bien necesitas una prórroga, yo, SAT, tengo que tener una solicitud de prórroga y te voy a dar otros 10 días más, ¿vale? En el caso de preguntas y respuestas, yo creo que ahorita abrimos el espacio para seguir con esto. Otra cosa bien importante para el tema de quiénes van a estar involucradas precisamente en la verificación o validación de esta información. Porque, ojo, a lo mejor algún contribuyente podrá pensar, pues es que yo le doy esta información que me voy a inventar o no quiero darle la información de cierto socio porque ni lo conozco o ya murió o no sé. Y pues ahí eso no pasa, ¿verdad? Y ahí le damos información que a lo mejor no es fidedigna. Bueno, la autoridad fiscal podrá coadyuvarse o podrá utilizar como colaboración, pues, de diversas instituciones. ¿Para qué? Para corroborar que la información que nosotros le dimos es la correcta, para que no verifique que no tenga modificaciones, que no tenga alteraciones. ¿De qué instituciones y de qué autoridades se puede allegar? Pues de los registros públicos de la propiedad del comercio de todos los estados y de la Ciudad de México, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la CONSAR y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, de todas esas autoridades es de quienes van a tener esta información, ¿vale? Ahora, ¿qué se especifica en el artículo 32b Quater? Yo lo definí que en este artículo específicamente se señala qué es el beneficiario controlador. Y aquí es donde podemos ver que es básicamente no un copy-paste de lo que establece la ley antilavado en su artículo 3, fracción tercera, pero sí es algo muy similar. Por eso quise proyectarlo de la misma forma. Para efectos de este código se va a entender como beneficiario controlador. Ojo, se repite lo siguiente: aquella persona física o grupo de personas físicas que, directa o por medio de otra, o a través de cualquier acto jurídico, derivado de su participación, obtenga un beneficio de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición de bienes. ¿Cómo podemos poner un ejemplo con base en esto? Una empresa tiene socios, 2 o 3 socios, al 50%, y de repente, no sé, adquieren un departamento o adquieren un vehículo, pero ninguno de los socios realmente lo va a usar. A lo mejor lo va a usar el administrador o uno de los empleados. O incluso, muchas de las veces los socios y accionistas reciben por ganancias de dividendos una cantidad muy, muy pequeña, y realmente quien está recibiendo todo el recurso, quien está enriqueciéndose de la
persona moral, pues es a lo mejor un empleado al que ponen de chofer, o es el administrador, o es el comisario, o es una persona que de cierta forma aparece, no aparece de manera textual como socio accionista, pero está obteniendo un beneficio. Por eso se señala derechos de uso, goce y disfrute. Ahora, mencionaba ahorita un departamento, mencionaba ahorita un vehículo. Si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa y utilizo el vehículo para temas de la empresa, bueno, no por eso yo soy un beneficiario controlador como empleado porque uso el carro de la empresa. No, no, no. Eso estoy utilizando las herramientas de la empresa. No, pero si ese vehículo yo lo tengo a mi disposición para hacer lo que yo quiera como si fuera mi carro, ahí es distinto. Como por ejemplo, en algunas ocasiones, pues, muchas empresas o en los puestos de gobierno hay quienes utilizan estos bienes como si fueran suyos. Ahí se podría determinar que son beneficiarios controladores. Pues sí y no. Sí, si la empresa es consciente y le da este uso, goce o disfrute. O no, pues por si la persona lo hace de manera dolosa y sin avisarle al jefe, pues no, ahí no es un beneficiario controlador, solo es un empleado o servidor público aprovechado que se está utilizando recursos que no debería de utilizar para su beneficio propio, ¿vale? Ahora, también cómo lo tiene definido, pues aquella persona que directa o indirectamente o de forma contingente, es decir, ¿qué significa de forma contingente? Que no lo hace de manera continua, no aparece ya como socio accionista, pero en algún momento tuvo alguna actividad, tuvo algún cargo, tuvo derecho al voto, tuvo inversiones, tuvo un porcentaje de participación en el capital social y fue parte y fue beneficiado por todo aquello que derive de la persona moral. O bien, si no aplica la fracción uno, como lo comentamos en la ley antilavado, vamos a la fracción 2. Y en este caso, si no, pues ¿cómo lo podemos definir nosotros como aquel beneficiario controlador? Pues aquel que ejerza un control a través de títulos, a través de actos, o porque imponen directo o indirectamente decisiones en las asambleas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen derecho al voto, o simple y sencillamente nosotros podemos decir porque tiene más del 15% del capital social, lo establece el inciso B de la fracción 2, ya se considera beneficiario controlador, o porque dirige directo o indirectamente la administración. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor, vamos a suponer, una persona moral, una asociación civil, tiene diversos socios accionistas, pero quienes obtienen o quienes tienen acceso al recurso o a todo lo que se mueve dentro de la asociación civil, pues no es meramente los socios accionistas que están dentro de la persona moral, sino a lo mejor un comité o un comité de administración, un consejo consultivo, un consejo de administración en donde ya sabemos que puede estar el presidente, el secretario, el tesorero. Bueno, en este caso, estas personas son las que podrán ser o serían los beneficiarios controladores. Entonces, ¿cuántos beneficiarios controladores puede haber en una persona moral? Muchas. No necesariamente son los socios accionistas. Por eso es importante tener bien definido esto. Obviamente es algo confuso. ¿Por qué? Porque cada persona moral, cada contribuyente es una cuestión particular, es un hecho particular. No esto puede ser tan definido. ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que nos dicen es, identifícalo de esta forma y ve llegando a las conclusiones de quiénes son tus beneficiarios finales o beneficiarios controladores. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene diversas actividades, tiene una forma de estructurarse de manera distinta. Entonces, aquí de cierta manera nos están diciendo cómo tenemos que ir identificándolos, ya sea que sean personas que estén directa o indirectamente participando o que ejerzan cierto control, ya sea a través del voto, el capital social o de la administración. ¿Vale? Ahora, aquí tenemos un breve esquema de cómo podemos también ayudarnos para identificar a este beneficiario controlador o beneficiario final. Pues bueno, lo podemos definir como aquella persona que tiene el control o ejerce el control a través de un porcentaje importante de las acciones de la sociedad. Para temas fiscales es más del 15%, para temas de prevención de lavado de dinero es más del 50%, aquel que tiene capacidad de nombrar o remover a los miembros de la sociedad, aquel que ejerce el control de un porcentaje significativo del derecho al voto, aquel que es efectivamente el dueño o el controlante, o aquel que se beneficia de algún vehículo jurídico. ¿Vale? Esto nos puede ayudar a nosotros para que, para poder llegar a la conclusión de identificar quién
o cuáles pueden ser los beneficiarios controladores dentro de nuestra persona moral, del fideicomiso o de nuestro contrato de asociación en participación. Y esto también lo tiene que utilizar, en este caso, el fedatario público, ya sea notario o corredor, y las instituciones del sistema financiero. En el caso de los fideicomisos, pues básicamente todas las figuras, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza última instancia el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente, es decir, que esté, que haya estado o que estuvo en el fideicomiso. Para lograr esto, lo mencionaba del inicio, si no podemos lograr, ¿cómo lo definimos? Bueno, hay que apoyarnos a lo que establece la resolución miscelánea fiscal, ahorita lo voy a proyectar, lo que señala la ley antilevado, eso nos ayuda a tener una base, a poder llegar y lograrlo, y lo que señala las recomendaciones principalmente la 10, que es la debida diligencia del cliente, 24 y 25, que habla de la transparencia y beneficiarios controladores en personas jurídicas o en otras personas jurídicas, las cuales al final de la charla me mandan un correo y les puedo enviar no solo la presentación, les envío las recomendaciones, les envío la guía del GAFI y les envío lo que necesiten. ¿Vale? Ahora, ya vamos en el artículo 32 ter, ya vimos el quater, es decir, ya vimos los sujetos obligados, ya vimos las autoridades que van a coadyuvar y ya vimos cómo define el Código Fiscal a este beneficiario controlador. Ahora, el artículo 32 bis quinquies, que es en la última aplicación o lo último que se reformó, especifica esta obligación de que de tener actualizada la información y de hacer los cambios necesarios y los avisos cuando haya modificaciones con relación a nuestros beneficiarios controladores. Vamos a suponer, la empresa inició con 2 socios accionistas y posteriormente se agregó otro. Bueno, hay que identificar a este nuevo, hay que mantener actualizado y hay que hacer el envío de la información a los 15 días naturales de que se haya suscitado la modificación. ¿Cómo? A través, ya dijimos, todo esto forma parte de nuestra contabilidad electrónica. ¿Cómo la vamos a enviar? Vamos a enviar la contabilidad electrónica dentro de un expediente que será el apartado de beneficiario controlador. Ahora, que estábamos, perdón, es que se me abrió aquí una ventanita. Entonces, hay algo bien importante dentro de todo esto y se especifica que la información, los archivos, los registros, los tenemos que guardar o los tenemos que conservar conforme lo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, que tiene relación a nuestra contabilidad electrónica, porque bueno, la autoridad y las disposiciones fiscales establecen que nuestra contabilidad electrónica, pues tenemos que conservarla por lo menos durante los últimos 5 años, en caso de que la autoridad nos lo requiera. Pero hay algo aquí bien importante. Yo considero, y la mayoría de las personas que están en este rubro y que lo han comentado, coincidimos en que no nos limitemos a los 5 años. Hay que guardarlo siempre, siempre. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que se creó la empresa y desde el momento en el que nosotros tenemos la obligación de identificarlo, tenemos que empezar a hacer los registros. Si la empresa dura más de 5 años, 6 años, 7 años y en determinado momento la autoridad nos requiere la información desde el inicio de esta obligación, la tenemos que entregar. Es decir, no es básicamente una limitante de que, son 5 años y ya pasaron los 5 años y la voy a quemar y que si me la piden, pues ni modo. No, lo más conveniente es guardarla. Aquí sí, más vale pecar de vanidosos y guardarla que tirarla. ¿Por qué? Porque ya son temas aquí más delicados. Ya estamos hablando de que son cuestiones de prevención de delitos, en este caso evasión fiscal, el tema de las ventas de facturas, etcétera, etcétera. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. Obviamente, todos tenemos que cumplir con estas disposiciones. Todas las personas morales tienen que cumplir con estas disposiciones fiscales. Algunos me han llegado a preguntar, oye, pero no me han requerido. Eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Otra cosa, ¿a quiénes principalmente van a requerir? Porque algunos pensarán, bueno, es que van a requerir primero a las empresas que son muy grandes, que facturan miles de millones de pesos. No,
Y esto no es necesariamente para temas únicamente de beneficiario controlador. Generalmente el SAT, ¿a quién empieza a revisar? Pues principalmente a los que tienen operaciones inusuales, a los que no cumplen con sus obligaciones, no presentan sus declaraciones, no hacen pagos de impuestos, tienen miles de millones en facturaciones, prestan servicios y no tienen personas dadas de alta. Es decir, si nosotros estamos dentro de una persona moral o tenemos relación con una persona moral que tiene determinadas actuaciones que pudieran considerarse como estas red flags, donde la autoridad evidentemente nos va a voltear, pues estamos más propensos a que más rápido nos requieran. Y si no tenemos la información, nos va a sancionar de una manera bastante considerable. Entonces, en este caso, la obligación no solo es, ok, yo soy el sujeto obligado, ya lo tengo que identificar, tengo que tener la información, sí, pero también hay que mantenerla actualizada y hacer todas las modificaciones. Y no solo eso, lo vamos a ver en la resolución miscelánea fiscal. Tenemos que tener todos un manual donde se establecen procedimientos razonables en donde con ese manual vamos a poder hacer la identificación, las modificaciones y la conservación. Es decir, básicamente tenemos que hacer nuestro propio manual en toda nuestra empresa para cómo vamos a cumplir esto. No solo es identificarlo, ay, sí, ya tengo la identificación, ya tengo. No, no, no. Tenemos que hacer toda una serie de procedimientos para que, para identificarlo y para tener las reglas de cómo lo vamos a seguir haciendo. ¿Ok? Y en este caso, concluimos con lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Vamos a pasar a lo que establece la resolución miscelánea fiscal con base en, ok, aquí está todo lo que tenemos que cumplir y la resolución miscelánea fiscal, como bien sabemos, es básicamente es como una explicación más amplia o las reglas de carácter general para poderlo cumplir. Y esto nos ayuda a dar una mayor interpretación a esta situación. ¿Cómo vamos a aplicar o cómo vamos a poder identificar al beneficiario controlador? Y lo señala desde la regla 2.8.1.20. ¿Cuáles son los criterios? Pues bueno, lo mencionaba desde un inicio. Tenemos que ir haciéndolo de forma sucesiva. Primero la fracción 1, después la fracción 2. Si no aplica, pues entonces el inciso A y B de la fracción 2, es decir, si no es gato, es gata, y si no es perro o si no es perra. Suena muy burdo y muy coloquial lo que acabo de decir, pero es básicamente como lo tenemos que ir aplicando. Si no es uno, es otro. Tenemos que ir haciendo una especie de checklist. Este no aplica, este se aplica, este puede que sea, vamos a combinarlo con este. Y si dentro de la combinación de uno o dos podemos determinar que sí es de beneficiario controlador, lo vamos a identificar, lo vamos a agregar a nuestro expediente. Ahora, habla también la resolución de que las personas morales debemos identificar, verificar y validar la información. ¿Cómo la vamos a validar? Pues obviamente con la documentación soporte de la propia contribuyente, de la propia persona moral, a través de indicar los porcentajes de participación, si tienen una cadena de titularidad o una cadena de control. ¿Qué es esto? Cadena de titularidad es que ostente la propiedad indirecta a través de otras personas morales, que pueda ser partícipe o que tenga la propiedad de distintos recursos, de distintas herramientas, sin necesidad de estar dentro de la estructura accionaria o que tiene la cadena de control, pues que tiene un cierto mando, un control directo, un control indirecto a través de otras personas morales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La cadena de titularidad que ostenta la propiedad y la cadena de control que ostenta únicamente el control indirecto a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura. Si no se logra, como lo comentábamos, a través de la fracción 1, que lo haga de manera directa o indirecta, o que lo haga a través de otras personas, o a través de propiedad, de la propiedad indirecta de títulos, o a través del control, lo vamos a determinar como a lo mejor solo es el administrador único o el equivalente. O bien, si la persona moral cuenta con un consejo de administración o equivalente, cada miembro será considerado. Lo comentábamos, a lo mejor un consejo de administración en donde está un presidente, un secretario y un tesorero, todos van a ser beneficiarios controladores y todos los tenemos que identificar, ¿vale? La regla 2.1, 2.8.1.21, mecanismos de identificación. Se los comentaba hace rato. No solo tenemos que tener la información, ah, sí, ya tengo el acta de nacimiento, ya tengo la identificación, ya tengo el CURP, la RFC, porque pues, fue lo mismo que me pidió el notario, ¿no?
Tenemos que implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Es decir, tenemos que hacer todo un manual de cumplimiento con relación a establecer procesos o procedimientos, ojo aquí con estas palabras, razonables y necesarios. Razonables y necesarios, ¿para quién? Para el SAT, para mí, para Gafi. Esto es una cuestión muy subjetiva. Nosotros busquemos la manera de poder justificar por qué para nosotros este proceso de identificación o de implementar procedimientos de control es razonable y necesario. ¿Por qué es de cierta forma ambiguo, muy subjetivo este término, como lo comentaba anteriormente? Porque cada caso es distinto, cada persona moral es distinta. No todos tienen las mismas particularidades. Entonces, sí es un trabajo que se tiene que hacer a conciencia, ya sean ustedes como partes de las empresas o como contadores o abogados que tienen como clientes a personas morales. Ahora, lo repito nuevamente y lo menciona la resolución miscelánea fiscal en esta regla. Todo lo anterior, todo lo que se tiene que hacer, es decir, no solo el archivo, no solo el expediente de los documentos, sino también el manual de cumplimiento o el manual de control interno tiene que estar debidamente integrado en esta contabilidad. ¿Para qué? Para que en el momento de que identificarlos, si de que el SAT lo requiera, se lo hagamos llegar. Ahora, las propias personas morales deben requerir de aquellos que revelen su identidad y proporcionen la información requerida. Es decir, la persona moral tiene que tener dentro de sus procesos esta obligación o estos procesos para identificar a quien llegue a ser beneficiario controlador. Es decir, yo tengo una empresa ahorita que somos 2 o 3 socios o accionistas, hago mi manual, sin embargo, pues mi intención es que en un futuro seamos más. Pues tengo que hacer un manual de cumplimiento, ¿para qué? Para que cuando se vayan agregando, tengamos el proceso para identificarlos y requerirlos, porque no quiere decir que ya cumplimos una vez y ya, no. Todas las modificaciones que haya, todos los que se agreguen, todos los que se quiten, todos los que dejen de estar porque ya trascendieron, tiene que haber modificaciones y todo tiene que estar en el manual. Asimismo, debemos obtener, conservar y modificar la información requerida a través de procesos que lo permitan. ¿Qué significa? Nuevamente, tener el expediente, tener los archivos, conservarlos, hacer las modificaciones necesarias y siempre tenerla disponible. ¿Dónde? En nuestra contabilidad, en nuestros archivos personales de la empresa. ¿Para qué? Porque si no los requieren, los tenemos a la mano para enviarlos. Asimismo, permitir su acceso y otorgarla a las autoridades cuando así lo requieran. ¿Vale? Aquí no me quiero detener mucho en esto realmente, porque ya aquí solamente es un listado de toda la información que tenemos que recabar y se encuentra en la regla 2.8.1.22. Es decir, ok, ya te dije que tienes que hacer esto, tienes que guardarlo, tienes que mantenerlo a disposición de las autoridades, tienes que hacer estos procesos, tienes que tener tu manual. Ok, ¿qué vas a solicitar? ¿Qué información necesitas recabar? Nombre y apellidos, el alias, fecha de nacimiento, sexo, país de origen, CURP, país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, tipo y número de clave. Todo esto lo encontramos en estas reglas. Aquí solamente los quería enlistar para que en su momento, si lo vuelven a ver proyectado en las redes sociales o quieren volver a ver el video, pues aquí lo tengan sin necesidad de ir a la resolución y buscarlos de manera puntual. Aquí se los reproduje y aquí pueden encontrar todos y cada uno de ellos. Son alrededor de 22, me parece, 22 requisitos que están enlistados en la regla 2.8.1.22. Ahora, habrá algunos que podamos decir, oye, pero pues es que, por ejemplo, hay una fecha de defunción. ¿Cómo? Pues ya está muerto. Bueno, a lo mejor era socio accionista, ya murió, tengo que hacer la modificación, ya no está. ¿Y cómo lo voy a hacer la modificación? ¿Cómo voy a acreditar esa modificación? Pues a través de la fecha de defunción. ¿Por qué? Porque no basta con que simple y sencillamente diga que Juan ya pasó al otro mundo y ya. No, tenemos que acreditarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esa modificación, que acuérdense, la tenemos que presentar después de 15 días naturales de haberla realizado. Y bien, en este caso, tenemos aquí, son 22 de los requisitos o la información que tenemos que recabar. Y ojo, repito, esto es básicamente para formar el expediente de
cada beneficiario controlador. Es decir, que si son 3, 4, 5 beneficiarios controladores, tenemos que llenar los 22 requisitos de los 3, 4, 5, 6 beneficiarios controladores. Y no solo eso, nuestro manual de cumplimiento, ¿vale? Ahora, algo bien importante. En caso de que los beneficiarios controladores los determinemos que fueron o que son a través de cadena de titularidad o de control, tenemos que recabar estos otros datos o estos datos. Nombre o denominación o razón social del la o las personas morales con las que tienen participación o control, porque a lo mejor están en varias. País o jurisdicción en donde están y en donde aparecen en el acta constitutiva y las claves en el RFC y su domicilio fiscal. ¿Vale? Ahora, lo más importante, ¿qué nos puede pasar? Pues nos pueden sancionar y nos van a sancionar de manera grosera. Aquí estas no son multas de 15,000, 13,000 pesos, como en el caso de alguna omisión de algunas disposiciones fiscales. Aquí va la multa desde 500,000 hasta 2 millones de pesos por beneficiario controlador no identificado. ¿De qué depende de que nos sancionen? Pues primeramente, esto lo encontramos en el artículo 84M. En el 84M vamos a encontrar lo que aparece del lado izquierdo en esta tablita y en el 84N la relación a su sanción. Yo lo quise poner de esta forma para que lo tengamos mejor identificado. Por ejemplo, no presenté la información de manera completa, la presenté con errores inexactos de forma distinta. ¿Eso por qué puede llegar a pasar? Porque lo hice a la carrera y lo hice mal y no puse atención, no hice lo que necesitaba. Pues bueno, son multas de 500,000 a 800,000 por beneficiario controlador. No mantuve actualizada la información, me la requirieron una vez, la presenté de manera correcta, me la volvieron a requerir 5 años después y 5 años después se dio cuenta la autoridad que ya no son 2 o 3 socios accionistas, ya son 6 y no se lo hice saber. Bueno, la multa es de 800 a 1 millón de pesos por beneficiario controlador que encuentre que no se actualizó o que no quité o que no puse o no obtener, no conservar o no presentar la información. Aquí ya es una multa más fuerte. ¿Por qué? Porque aquí básicamente estás omitiendo completamente la obligación que viene de 1,5 millones a 2 millones a 2 millones de pesos por beneficiario controlador. Además de que, bueno, la autoridad de manera unilateral eh, puede cancelar estos sellos digitales, los cuales nos permitiría, más bien nos impediría poder continuar con nuestras actividades económicas de manera adecuada y evidentemente una opinión de cumplimiento negativa que nos impediría o presentaría un impedimento para a lo mejor seguir coadyuvando, colaborar con otras personas morales o con el propio gobierno. A lo mejor hay empresas que son proveedores de gobierno, pues si no tienen una opinión de cumplimiento positiva, básicamente no van a poder seguir eh, relacionándose con ellos. Bueno, sabemos que lo van a poder hacer, pero pues la persona que tenga relación con ustedes y tiene una opinión de cumplimiento negativa, pues puede tener también repercusiones. Ahora, viene mi comercial. Si no han cumplido sus empresas o sus clientes y necesitan que les echemos la mano, que les ayudemos, para poder valorar la situación y tener una propuesta de honorarios adecuada por el servicio, es conveniente que nos envíen al correo número de socios, si hay socios solo nacionales, si hay extranjeros en su caso, y si hay socios personas morales, señalarlos y señalar de estos otros socios personas morales cuántos son y si hay socios nacionales o extranjeros, enviarlos a este correo o me pueden enviar WhatsApp al 449-904-8590, la ADA de Aguascalientes, o la de la Ciudad de México, 5621-02-7080. De preferencia, solo WhatsApp, porque si me llaman y no tengo su número registrado, tengo el desvío de llamadas de números desconocidos. Bueno, fue un gusto. Mi nombre es Miguel Ángel Morales Rodríguez, soy licenciado en Derecho, tengo la maestría en Impuestos y la especialidad en Prevención del Lavado de Dinero. Y bueno, voy a dejar abierto para preguntas y respuestas, no sin antes pedirles que quienes gusten, donde vamos a subir todas las charlas, es en nuestro canal de Defensa del Contribuyente Moral. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, así como Moral, Defensa del Contribuyente o Moral Asesores. Estos son mis datos. Muchas gracias. Continúo. Vamos con preguntas o respuestas, comentarios, quejas o sugerencias. Dejo el micrófono abierto, levanten su mano quien quiera hacer una pregunta o participar. Ahora es el momento.
Una pregunta, Miguel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Oye, para las personas morales que no son aseguradoras, instituciones financieras, solamente me refiero al tema para los requerimientos, ¿solamente aplica el requerimiento de 15 días o también las visitas domiciliarias de 49? Porque hay dos facultades, ¿no? Los requerimientos como facultades de gestión y las visitas del 49. Para una persona moral que no cae dentro de esos supuestos, ¿podría aplicar, en tu opinión, una visita domiciliaria o nada más un requerimiento del 32D, me parece? De hecho, los procedimientos en su momento para la autoridad es a través de visita domiciliaria o revisión de gabinete. No, pero para verificar específicamente este del beneficiario controlador, ves que los artículos que tú exponías dicen que hay un requerimiento para entregar la información en 15 días y si no la hay una sanción. Y luego, cuando se crea lo del beneficiario, el 49 y el 42 añaden infracciones para decir que se van a practicar visitas, pero a determinados sujetos en esta materia. O sea, pero tu opinión sería que en cualquier facultad de comprobación podrían requerir la información. Sí, de hecho, incluso solo como un requerimiento simple de, oye, necesito que me muestres que ya cumpliste con lo que se dispuso desde enero del 2022. O sea, no es como una condición de que estemos dentro de una facultades de comprobación. Es Eso básicamente iba a ser un ajá, requerimiento nada más. sí, por eso, Pero en una orden de, perdón, te escucho, perdón. no, Pero dime. en una orden de visita tradicional sí podrían requerir información Sí, claro, del beneficiario. Ajá. sí, porque es, como lo menciona, precisamente es, ya es parte de tu contabilidad. Entonces sabemos que la contabilidad lo constituye Claro, de diversos, manera global. exactamente. Entonces, esta obligación, pues nosotros la tenemos que haber, la tuvimos que haber cumplido desde enero del 2022. Entonces, en cualquier momento o a través de cualquier facultad de comprobación, no la puede pedir. Ahora, si estamos en facultad de comprobación, nos la pide y no la tenemos, pues nos va a sancionar. ¿Por qué? Porque no la cumplimos de inicio. Sabemos que el artículo 73 nos establece que, bueno, no habrá multas en caso de que lo hagamos de manera extemporánea, pero si ya estamos en facultades de comprobación y no lo requiere, pues quiere decir que ya se dio cuenta y ya estaríamos fuera de tiempo y ya nos podría sancionar, aunque cumplamos después del requerimiento. Entonces, sí es bien conveniente que lo tengamos o lo empezamos a hacer ya. Espero eso haya respondido tu pregunta de manera Sí, claro. correcta. Entonces, en una orden de visita no tienen que ponerlo de manera expresa. Dentro de la contabilidad, pues va todo y ahí mismo podrán sancionar, ¿no? Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Ahora, Miguel. hay que considerar algo bien importante. Como bien sabemos, cuando hay este tipo de reformas o cuestiones nuevas, pues bueno, nosotros ahorita, como lo estamos haciendo, pues estamos interpretando con base en lo que dice la ley, ¿no? Pero ya en una defensa fiscal, pues ya será el Tribunal de Justicia Administrativa quien en su momento, a través de una buena argumentación, dependiendo qué nos pidió, para qué nos lo pidió, pues a lo mejor ahí podemos lograr alguna defensa debida con alguna interpretación, algún argumento que en determinado momento aplique o no. Ahorita, por lo que se tiene, como es una cuestión nueva y que los requerimientos están básicamente iniciando justo este año, pues cuando menos lo que yo recomiendo es que se tenga siempre, como lo bien lo menciona, como parte de tu contabilidad y ya lo tienes que tener y te lo requieren, ahí está, vámonos, Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. con gusto. Comentan aquí, compartirán la grabación. Sí, claro, la grabación ya que se descargue, la vamos a subir a las redes sociales, donde les comentaba que estamos como Moral Defensa del Contribuyente, ahí la vamos a compartir. Si ustedes desean la presentación, se las puedo mandar con todo gusto. Mándenme un correo a miguel.morales@moralesasesores.mx. Les voy a mandar no solo la presentación, les mando también las recomendaciones, la guía del GAFI y con todo gusto también uno de los libros que ese me parece un libro muy, muy bueno, importante. Es un libro que emitió la Prodecon desde el año pasado que habla precisamente del beneficiario controlador en donde se establecen diversos criterios, se hace un derecho comparado, la verdad es muy bueno, es muy didáctico, nos ayuda para entenderlo de manera adecuada. Sin embargo, para poderlo cumplir de manera correcta, yo siempre recomiendo que se haga con base en los lineamientos de la resolución miscelánea fiscal. De hecho, también si la gustan, les puedo hacer el envío de esta resolución miscelánea fiscal sin ningún costo, de manera gratuita, con el objeto de que pues, echarnos la mano
entre colegas, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que ¿No? Y quisieran en adición, comentar? Miguel, el libro de Prodecon efectivamente es muy bueno, pero hay uno por ahí de Fiscal que yo tengo, si me permite te lo envío a tu correo por si lo quieren transmitir a los demás compañeros. Lo escribió Muchis, Silvia Matus y la presidenta de PLE del Colegio de Contadores, y la verdad es que está muy bueno. Creo que después de Prodecon es lo mejor que he visto. Te lo mando para que si quieres lo puedan transmitir a los compañeros. pues muchas gracias, con gusto, sí, para compartirlo, tenerlo ahí. De todos modos, voy a buscar la forma de que todavía no subo la charla pasada de lo de buzón tributario, porque no me encuentro en la Ciudad de México donde lo grabé. Entonces, voy a hacer lo posible para que cuando suba las grabaciones a las plataformas, podamos subir un link con un drive en donde podamos compartir toda la información que yo tengo y pues ustedes también lo que nos compartan lo vamos a subir ahí con mucho gusto. Pues Ah, bueno, perfecto, porque es cierto, por el chat aún te lo mando al chat, pero de todas maneras te lo envío. Muchas gracias, Miguel. Esta y no, la plática pasada muy, muy, muy buena. Muchas gracias. con todo gusto. Qué bueno que les pareció. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario, queja, sugerencia? Creo que había una pregunta de este lado. Entonces tenemos que esperar a que nos lo requieran o podemos presentar el dictamen de mutuo. Bueno, si lo quieren presentar, realmente no hay ningún impedimento. Yo sugeriría que cuando menos en este caso, como es algo nuevo, como estamos viendo a ver cómo reacciona también la autoridad, no hay criterios realmente todavía de sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa hasta donde yo conozco. Si ya lo tenemos, podemos presentarlo como dentro de nuestra contabilidad electrónica. Ahora, creo que comentaban algo similar en cuanto a la declaración anual, pues, como se presenta la declaración, la contabilidad electrónica, y lo comentábamos ahorita en una de las preguntas, tiene que estar integrado en la misma, obviamente en un apartado distinto, cumpliendo todas estas reglas, y ahí es donde lo vamos a integrar y tenerlo también al alcance. En caso de que nos lo requieran, pues incluso le podemos decir, ya te lo presenté, pero te lo vuelvo a mandar, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Queja o sugerencia? Pues creo que ya no. Me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Les agradezco su atención. Si necesitan que les apoyemos en algo, necesitan que les ayudemos con alguna cotización, como les comentábamos, pueden escribirme al 449-904. Lo voy a poner nuevamente aquí. 449-904-8590 y 56-2102-7080, o al correo miguel.morales@moralasesores.mx. Lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti por estar aquí, bien puntual toda la charla. Quedamos al pendiente cualquier cosa, cualquier duda. Tienen mis datos, tienen mi teléfono. Y en la siguiente semana, les prometo, ya voy a subir la grabación de Buzón Tributario. De esta la voy a subir yo creo que unos días después porque tengo otro contenido que quiero subir. Sin embargo, también voy a hacer envío al grupo de WhatsApp. Quienes no estén en el grupo de WhatsApp, mándenme un mensaje privado y los puedo agregar. Realmente en el grupo de WhatsApp ahí solo mando la información de las charlas que vamos a tener, la liga a la que nos vamos a conectar, y les voy a enviar también a partir de la siguiente semana los dos temas que vamos a desarrollar con el objeto de seguir haciendo estas charlas virtuales, estas capacitaciones, por así llamarlas, compartir información, compartir criterios, echarnos la mano entre nosotros. Y bueno, si alguno de ustedes quisiera que desarrolláramos algún tema en específico, con mucho gusto háganoslo saber y lo valoramos para presentarlo, para crear la presentación y todo. Bueno, sin más por el momento, les agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias. Tengan excelente día. Gracias, Miguel. Y ya mandé al chat el libro, de todas maneras. Ahí seguimos Mu- en contacto. Gracias, Miguel. Muchas gracias.